Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 25 del 1 al 5 es esta parte en que Festo y el Sanedrín, ¿verdad?, se encuentran. Hoy queremos subrayar principalmente el versículo 5. El versículo 5 dice que, por lo tanto, que los más influyentes entre ellos lo acompañaran para denunciar si había algo malo en aquel hombre. Recordemos que Porcio Festo es el nuevo procurador. Félix deja, le da también instrucciones. El problema siempre entre los judíos era de que alborotaban siempre, ¿verdad? Y sobre todo aquí le estaban presionando mucho los procuradores, quieren juzgarle a toda costa y quiere que se tome una decisión sobre Pablo. Félix simplemente lo deja con una prisión condicionada, ¿verdad? Entonces el famoso preso Sambucú le deja ahí y 2 años va a pasar Pablo de esa manera. Incluso Félix con Drusila, que es su esposa, es judía, ella conoce y entiende. Nos decía y nos presentaba luego que Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino. Hoy porque la me llegó Drusila, ella era judía, la tercera mujer que ella tenía este procurador Félix. Bueno, recién estábamos hablando también de Porcio Festo, de él no se conoce mucho, los estudiosos no tienen muchas informaciones, pero hay algunas cositas que existen, tanto desde Lucas como también del famoso Flavio Josefo. Y aquí le encontramos a un Porcio Festo que tampoco se quiere lanzar de todo. Agoñe por una moe. Agoñe con gracia sea ahí con los judíos, no quiere entrar ya en pelea del primer día. Imagínense, llega ahí y ya enseguida tenga que dar una orden, reprimían de con el judío, fuera vos torvaina, no. Congraciarse, bueno, ¿qué es lo que pasa? Preso Sambucú, bueno, vamos, ya mañana ya se ve cárcel, y le dejan la cárcel. Y así. Pero ahora justamente Porcio Festo baja también hasta Jerusalén. Que queremos esto, queremos justicia y vaina contra Pablo. A toda costa lo quieren hacer desaparecer del mapa. Pero él también, como buen romano, buen procurador, no quiere también meter la pata ni apresurarse en las decisiones. Y dice,
los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo. Jerusalén, y ahí le presentan acusaciones contra Pablo. Le pedían que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén. Entonces, eso es lo que querían ellos. Véalo, Jerusalén. Fanatísimo, ¿verdad? Y ahí entonces sería, porque esto es bastante complicadito, porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Habían preparado una emboscada contra él en el camino. Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo saldría pronto hacia allá, decía hacia Cesarea. Ojo, de Jerusalén ya ojo, hacia Cesarea. Y por lo tanto, lo que estamos subrayando hoy, este versículo 5, que los más influyentes de entre ellos lo acompañaran para denunciar si había algo malo en aquel hombre. Se dan cuenta que todo lo que ya hicieron ante el procurador Félix, entonces agua de borraja ya añade de expresión, agua de borraja. Entonces se deshace todo. Ahora van a tener que recomenzar de nuevo este juicio contra Pablo. Desde cero. Entonces, miremos un poco esta relación de los versículos 1 al 5. La sede del gobierno romano de Israel se hallaba en Cesarea. Primera cosa, y ante Jacob hoy, hoy entonces la procurador en Cesarea Marítima. Pero en vista de la importancia de Jerusalén como centro del judaísmo y lugar de reunión del tribunal religioso y nacional, no se excusó una visita a la ciudad de parte del nuevo gobernador. Entonces, Porcio Festo o Joma hace su visita a Jerusalén. Jerusalén siempre una ciudad central desde el aspecto religioso, ni qué decir, y también nacional. Entonces él dice, hata esa mi hata yekwami ba eva la escuela upebe uerecoajina amba shabañande para que no también estos de Jerusalén se le pongan en contra. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues este hermoso jardín es tu corazón, María. Dulce fragancia de amor es tu alma, Madre mía. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son
hermosas, ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan, pues ese hermoso jardín es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. A tu vergel celestial, oh Señora mía, vengo con gran emoción. Qué precioso día al contemplar tu grandeza, al percibir tu hermosura. Todo mi ser se estremece, Madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. Vote no, you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, 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 yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soy de trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi Padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no
tengo miedo. Compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo, no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso. Nada te falta. Soy un hijo del rey. Nada te falta. Él vigila mi paso. Nada te falta. Soy un hijo del rey. Nada te falta. Cristalina y contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, pues saltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra con mano abierta en lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, y hoy subrayamos el versículo 6. Después de pasar no más de 8 o 10 días entre ellos, bajó a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Entonces, queridos amigos, aquí ya estamos entrando en esta otra partecita, que es las consecuencias, ya lleva consecuencias de esta visita a Jerusalén. Él se fue a mirar un poco, se fue a ver cómo estaba Jerusalén, esta capital, va para el movimiento, ciudad muy importante y sobre todo ciudad religiosa muy importante. Pero, aquí entonces nos encontramos con que los frutos o las consecuencias es que después de haber quedado en Jerusalén entre 8 a 10 días, 8 a 10 días entre ellos, él se queda en Jerusalén. Entonces, y lo más resaltante aquí en este caso, que vienen y le llenan la cabeza a Doña con gracia, se imagina con los judíos de por sí, y le había mandado luego ya encarcelar. Enseguida, 3 días llegó a ella, ojo en Jerusalén, 3 días evidente. O sea que apenas llega, ellos hablan, a ver un poco, por favor, infórmeme, infórmeme, dígame qué es lo que pasa. A pesar de que aquí no sabemos cómo habrá sido, ¿será que Porcio Festo viene, Félix está allí, se ponen de acuerdo, le informa de todo y cosas las cambia? ¿O será que Félix ya se va ya a rendir cuenta ante Roma y ahí se encuentra con Porcio Festo antes de venir? Bueno, en fin, todos estos detalles aquí no le interesa al autor sagrado, pero nosotros hacemos como una elucubración, ¿verdad? Para saber, porque algo hoy, lo primero, preso Sambucube me queda de cárcel. A ver, entonces, hay que poner para la situación. Incluso no sabemos si las autoridades del Sanedrín, porque ellos tenían un poder también bastante fuerte, religioso principalmente, ¿verdad? Y hacían sentir a Bella esa Moina. Incluso decíamos que cuando hace esa visita a Jerusalén, ellos le llaman, se reúnen con el procurador, Oreo y Potá, que nos concedas un favor, que ordenases enseguida, Señor, ordena, que lleven o que traigan a Pablo aquí a Jerusalén, porque dice, hemos preparado una emboscada contra él en el camino. Bueno, en fin, esto es lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Los rumores. Félix, no sé qué le habrá dicho a Porcio Festo, poco se sabe de todas estas cosas, porque aquí miramos lo esencial y fundamental que le interesa al autor sagrado, que es San Lucas, del aspecto de su contexto histórico, pero del aspecto teológico. Es un libro pedagógico siempre, ¿verdad? Todo lo que estamos mirando aquí, y es una transmisión del mensaje esencial y fundamental de cómo se van a comportar estos personajes mirando actitudes, no hechos, sino que actitudes la ñandeña mañana detrás de los hechos. Y así entonces, ahora en este versículo 6, después de pasar no más de 8 días o 10 días entre ellos, bajó a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Esta segunda partecita del versículo 6 es una consecuencia, pero así tan rápida, porque al día siguiente, se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. ¿Cuál fue ese diálogo? ¿Qué es lo que allí con los del Sanedrín, con los ancianos, ha conversado este Porcio Festo? Porque y al día siguiente, carne hora, imagínense, de Jerusalén hasta Cesarea Marítima, o descansáis mío, pero pues ya enseguida dice que él se sienta como para comenzar a mover de nuevo estas acusaciones que habían hecho los judíos contra Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Para mí la acogida es abrirse al otro, a las necesidades que encuentro delante de mí. La primera acogida es al marido, a los hijos, a la familia y luego pues los que tienes alrededor. Así empieza la acogida, en un deseo de abrirte. Poco a poco fuimos acogimos a una niña ucraniana 2 veranos. Como miembros de la Asociación Familiares para la Acogida recibíamos los mails en los que se daban los avisos de niños que necesitaban ser acogidos y mandaron un aviso de que había 2 niños con síndrome de Down que necesitaban familias. Y yo lo leí, me impresionó, pero me dio miedo el de dar un solo pasito hacia adelante y no lo imprimí. No lo imprimí para así no dárselo a Estrella. Pasaron los días y lo volví a ver. Entonces ya dije, bueno, por lo menos lo imprimo, ella tiene derecho a verlo. Lo imprimí y se lo di, pero tratando de darle la menor importancia posible. Estaba en la cocina y entonces me dice, toma, esto ha llegado. Y yo lo leí. Y me impactó desde el principio. Yo noté que le había impactado, claro, que había pasado lo que me temía. Cuando me llegó lo de Juan, lo primero que me llegó es, este niño solo necesita amor. Y no lo tiene, porque está solo. Nada, pasaron los días y por supuesto yo trataba de que no saliera en la conversación. Hizo burbuja y yo lo soltaba. Veníamos con un amigo, pues hay un niño por ahí que está, sí, Juan, sí. Y ya hubo un momento en que ya pues cedí. Mis hijos eran todos buenísimos, eran todos guapísimos. Vivíamos felices, no teníamos nada, ningún problema. Lo teníamos todo. Y es como que el Señor me dijo, yo te lo he dado todo, fíjate de mí, ahora te doy esto. Y yo siempre cuando me quedaba embarazada decía que sea sano, que sea normal. O sea, siempre pedía eso y me resultaba que tener un niño con algún problema me angustiaba y sin embargo en ese momento me salió decir que sí, o sea, me entró en el corazón y ya está. Son un más en cada sitio y están para que aprendamos de ellos. Y creo que es un plus, toda la familia que tenemos un niño con una dificultad, salimos ganando, porque empezamos a mirar a cada uno de nuestros hijos y empezamos a mirar lo que tenemos alrededor de forma diferente. Ya no miramos por lo que va a ser, qué va a ser de este, qué va a pasar, no, lo miramos porque es y lo queremos. Tío Pichi, vamos a hacer bici. Sí, ¿te vas a llorar? Muy Pichi. Con la bici vas a atropellar a Tesía. ¿Y se va a caer? ¡Obvia! Es una fiesta. Él vive el encuentro con cualquier hermano, con cualquiera. Es un acontecimiento. Y realmente es un acontecimiento el tener un padre, el tener un hermano, el tener una mujer. Es un acontecimiento al que nos acostumbramos. Pues Juan no se acostumbra. Juan nos acostumbra. Y nosotros ahí nos enseña Juan. Es un gusto, o sea, yo cuando te levantas que con la cara, que no tienes ganas de moverte y llega él y te pone la cabecita y te agarra, pues ya tienes que sonreír. Yo voy en el coche, no puedo ir seria en mi conducción, no, porque va él aquí hablándome todo el rato y cogiendo, mamá, el sol, mira el sol. Y canta, ¡sol! ¡Lluvia! Todo es un acontecimiento y entonces te saca de estar dentro de nosotros mismos.
Pablo, Oye, esta mamá tiene mucha experiencia, porque tiene muchos bebés. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues he invitado a mis amigos de familias para la acogida. Somos todos que hemos decidido acoger y abrir las casas. Sobre todo, yo siempre cuando me preguntan que por qué le tenemos en casa, para mí fue muy claro, o sea, el sí fue muy claro porque dije, yo necesito como aprender que la vida no son las 4 cositas que uno se fabrica, que la vida es mucho más grande de lo que yo ya he decidido, de lo que yo ya he fabricado con mis propias energías y mis 4 cosas, ¿no? Ha supuesto muchas visitas a hospitales, bueno, durante una temporada prácticamente todas las semanas. Pero es un peso, si quieres llamarlo así, que no pesa, porque es un chaval que es extremadamente afectivo, que se hace querer mucho y ha sido más un regalo para nosotros que nosotros para él. A mí me llaman y me dicen, mira, oye, que hemos pensado en vosotros para este niño, ¿no? Y dije, vale. No, pero te tengo que contar que es un niño que tiene una cosa en la cabeza, que tiene varios soplos en el corazón, que es sordo, o sea, que no es un niño, vamos a decir, sano, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vale. Y me dice, no, vale, no, tienes que contárselo a todos y tienes que meditar esto. Y entonces le dije, mira, si a mí hoy me dicen, estás embarazada y tu niño viene con todo esto, yo hubiera dicho, vale, adelante, supondrá más esfuerzo, más trabajo y tendremos que pedir más por el bien de él, pero adelante, por supuesto que sí. Y a los 2 días teníamos al pequeño en casa. A mí me ha sorprendido es que les quieres, yo en mi caso les quiero exactamente igual que a mis hijas biológicas. Yo creo que el corazón de cada persona está para dar la vida en algo. Nosotros lo hemos encontrado en esto, en la vocación de acoger. Es una profundización en la vocación de la familia o del matrimonio. Ya nosotros consideramos que la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural y efectivamente estos niños tienen pleno derecho y además de tener pleno derecho a vivir, planifican la vida de las familias en las que están. Es decir, que este es el mensaje que nunca se transmite. Que estos niños llegan a la vida de una familia para cambiar la vida de la familia, cambiar la vida del entorno familiar y cambiar el entorno de la sociedad. Yo podría nombrar ejemplos, cantidades. Incluso te puedo decir de familias que han decidido acoger niños con discapacidad a partir de haber conocido a estos niños. O sea, que son como un gatillo que dispara una serie de cosas para las cuales la sociedad no sé si está preparado o no, pero yo creo que no presta demasiada atención. Desde que llegan estos niños sabemos que se van a ir, eso lo tenemos claro, ¿eh? Así que todos los días vivimos, los disfrutamos como si fuese el último, por decir así. Y luego cuando se van, claro que lo echas de menos, porque claro, vuelves a casa y ya no es el niño que está correteando por toda la casa y el ruido que había o esto, ¿no? Pero sabes que el niño está en donde debe estar. Si tú sabes que vuelve, que va a un sitio en donde va a estar bien, sobre tus propios sentimientos prevalece el bien del niño. Potencialmente cualquier familia puede ser familia acogida, no hace falta una especialización, ni haber estudiado, ni nada, porque nosotros dimos el paso viendo que había otras familias que lo habían hecho antes que nosotros, y vimos que era posible, y vimos que estas familias eran absolutamente normales como la nuestra, que no eran familias, extraordinarios y tal y cual. Y luego entender que el bien que aporta un niño acogido, para el niño es un bien enorme, pero a su vez estos niños aportan tanto al resto, por ejemplo, los miembros de la familia, que yo siempre digo, me da igual lo que pueda suceder en el aspecto profesional de mis hijas, en un montón de aspectos. Pues yo creo que ellas han hecho en casa la experiencia más importante que tiene que hacer una persona, que es poder ejercitar la caridad, la ayuda a otro que tiene más necesidades. Porque eso en definitiva es lo que contribuye a que el ser humano crezca con una serie de valores que no se pierden nunca. ¿De qué sirve la vida si no es para darlo? Cuando tú vives la experiencia de dar la vida y te das cuenta que no la estás perdiendo, sino que estás ganando en felicidad, en plenitud, te lanzas. Ojo, no se nos ahorran las dificultades, que no.
Es verdad que ahora estamos más restringidos, obviamente, ya no podemos hacer la vida de él, pero siempre lo decimos. Yo no cambiaría nada de esto por ¿sabes? Por un viaje o por, no sé, nada, ¿sabes? Sales de fiesta una noche y la disfrutas, claro que sí, pero eso se acaba, ¿sabes? Haces un viaje, 10 días, 15 días, lo que sea, se acaba, ¿sabes? Y en cambio la experiencia de dar la vida todas las 24 horas no se acaba, digamos, ¿no? Y eso no tiene precio. Vete en paz y no pegues más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Es la autodefensa de Pablo. Aquí ahora estamos ya en una segunda etapa o segunda fase, o un volver a hacerle juicio a Pablo. Porque justamente cambió Félix como procurador, ahora viene Porcio Festo. Porcio Festo va, saluda a la gente, conoce un poco esta nueva provincia donde él se encuentra y donde tiene que llevar adelante la política del Imperio Romano, ¿verdad? La Pax Romana. Y bueno, entonces cuando llega a Jerusalén, los judíos se le alborotan todos, se le suben encima y le dicen, y le piden, lo eruñan de Pablo, va a ver Jerusalén para juzgarlo. Nosotros lo vamos a juzgar desde el aspecto religioso. Pero es muy prudente y muy inteligente este Porcio Festo, y seguramente enseguida se da cuenta que aquí hay otras cosas. Aquí hay gatos encerrados en baracallaje de guasunos y bingo. Y aquí eso es tal vez lo que Porcio Festo se está dando cuenta. Oye, esa cual, con Hugo Ave y Juanla y Chupecuera o convenía de cuál lo hipotá. Bueno, pillamos a ir a ver pejesare, ma oí la oñe, la llama oína, que había mucha maldad y algo negativo en el corazón de estos judíos que venían y le acusaban a Pablo. Entonces él con mucha prudencia dice, no se preocupen. Si ayupita maoina, ayegita enseguida, si hasta Cesarea Marítima, hasta ese año de la caso. Él está muy seguro allá, está encarcelado. En todo caso, si ustedes, ahí viene la segunda partecita de Porcio Festo, porque como es nuevo, también quiere congraciarse, ya lo hizo metiéndole a Pablo en la cárcel, ahora también quiere continuar por la Pax en casa, ya eso venían de ella, es ella, ¿verdad? Por la Pax Romana. Entonces, vamos a ver un poco qué nos dicen, a ver qué nos dicen. Entonces, si ustedes quieren que los más influentes de ustedes me acompañen, no hay ningún problema. Viajamos Cesarea Marítima, a veces no hay que. Y eso es lo que está cumpliendo. Nosotros hoy estamos desarrollando el versículo 7. En cuanto llegó, dice, apenas llega, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, porque Porcio Festo, al día siguiente, dice, se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Aún más miren tema lleva o Pepe Pablo, enseguida maoilla te paitemos hoy. Oyeremos hoy y la acusan, dice, de muchos y graves delitos. Muchos y graves delitos. Porque tienen que buscar, ahora ya no le echan más ni a Tértulo porque se dieron cuenta que no les funcionó tampoco. Ahora son ellos mismos quienes le acusan de graves delitos, muchos, pero sin poder comprobarlos. Apeala y idea, porque indica tú y lo comprobás y indica tú y entonces, como nosotros solemos decir, o pues estás y moldebe, de cierta manera, o pues estás y moldebe, ¿verdad? Pero es una prudencia muy interesante que nos presenta la palabra de Dios. Porcio Festo simplemente después seguirá conversando con Pablo y siempre es en vista de juzgarlo, pero juzgar también para ver de las posibilidades de defensa. Recordemos que Pablo en un momento es que grita y dice que él tiene ciudadanía romana. Hasta incluso se acuerdan los mismos soldados que lo estaban llevando, golpeando, etcétera, etcétera. Pablo dijo al centurión que estaba allí, les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Llevarlo a juicio, ciudadano romano. Es decir, Pablo se presenta ya directamente, ese ciudadano romano. Habíamos estudiado nosotros y habíamos dicho que uno de los privilegios que tenía el ciudadano romano es que no se le podía juzgar absoluta, o mejor dicho, encarcelar o azotarlo sin llevarlo previamente a un juicio. En ese juicio es donde se le dará la sentencia. Pero pese a que ahora ella lleva el azote, etcétera, etcétera. Pablo mismo nos dice que ha recibido tantas veces muchos azotes. Pero eso también nos llama la atención, ¿verdad? Porque son contradicciones de la Biblia, porque si Pablo ya era ciudadano romano siempre, entonces, ¿cómo es que ahí en su carta
el capítulo 11 del segundo libro de la segunda carta a los Corintios, él cuenta de que recibió pero muchísimos azotes y muchas otras cosas injustas que no se le podía haber hecho a ningún ciudadano romano. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús, al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó: la casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado.
en la fe. Les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Estamos concluyendo con este versículo 3, que hoy estamos subrayando, especialmente cuando le pedían que le concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado ellos una emboscada contra Pablo en el camino. Esto es lo que nosotros encontramos aquí, que ellos también le están pidiendo ahora, porque ya oigo ñande, siamo bastante la sepa lleva, porque el procurador Porcio Festo lo que hace es mandarlo encarcelar, hace encarcelar a Pablo, lo mete en la cárcel. Y bueno, y ante esta realidad, enseguida, como yo le estaba diciendo, parece que por el hecho de encarcelarlo, entonces Porcio ya le está pasando un poco una manito a los judíos ante esta acusación que están haciendo contra Pablo, como diciendo, bueno, una parte por lo menos ya encarcelar, pero por otra parte ellos siguen con esa cabecita caliente ahí, de que ellos le están queriendo nada más y nada menos que matarlo, hacerlo desaparecer a Pablo. Quieren llevarlo, no sé, a la crucifixión, a lo que sea. Pero, acuerda, no admitir absolutamente la pecha ante la opuesta. Y menos todavía lo que hizo Félix, porque Félix no pena ese el procurador, los endullos, acuerda. Ahora ya puede tener malabarismo espectacular, porque él dice, conociendo el camino, pospuso simplemente el veredicto. No, coñamente, uriré a Licia que estaba en Jerusalén. Uriré a entonces lo llevan que tamita, lo examita, pero ya pota. Y mientras le deja, a pesar a tiempo, y no toma ninguna decisión. Incluso se encuentra con Pablo, decíamos, porque tenía luego su esposa Drusila, que era una judía. Era ya la tercera esposa de Félix. Y ahí al final, la cuñada iba hoy, entonces siempre, convencer la Jimena, y su epea, y su amor. Y fíjate que le fue informando, dando todos los detalles, qué es lo que ella conocía, en qué consistía, todas esas cosas. Y ahora, más o menos, cuando tiene toda una información, Félix simplemente lo deja dentro de una cierta libertad y no impidiendo que alguno de los suyos lo asistiera. No boté la posibilidad esa, ¿verdad? Bueno. Pero después continúa, ¿verdad? Después continuamos nosotros y vemos aquí que se vuelve a insistir. Porque cuando llega Porcio Festo, que quiere congraciarse, dice, seguramente que fueron los yo puedo vivir eso. Bueno,
Abe Homa Feli, no penamos su origen, oye, botadores de Wii, le dejó libre a este hombre y le habrán repetido todito, ¿verdad? Le hemos encontrado esta plaga de hombres, le hemos visto que provoca alboroto entre los judíos, desde Pejuina, hay cualquiera hay peligroso. Y entonces también para congraciarse con los judíos, para que no vengan ahí a hincharle, ¿verdad? Como decimos nosotros. Y también seguramente que, como les dijo, que era un plaga. Seguramente que le volvían a repetir todito a Porcio Festo. Pero eso a nivel de cuate nomás, ¿verdad? Porque el otro también se quiere congraciar, ¿verdad? Para no venir y hoy queremos ella venir chocar con esta gente, siendo que la importe con a judíos fuera, etc. Entonces se congracia, entonces lo manda a meter a la cárcel. Además le habrán dicho, este es peligrosísimo, hay que matarlo si vos querés estar en paz, porque y entonces él quiere congraciarse, por ahora todavía no toma un veredicto, ninguna decisión, pero lo manda a meter en la cárcel. Y desde ahí nosotros estábamos reflexionando, porque 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió a Cesarea de Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra nada más y nada menos, ¿verdad?, que contra Pablo. Le traen estas acusaciones. Y le pedían que le concediera un favor. Y este era lo que nosotros mirábamos y decíamos, medio contradictorio, porque dice, le pedían que considerara que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén. Ordenara a llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado para él una emboscada. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra presentación, nuestra reflexión, capítulo 25, hoy subrayando este versículo 3, que le pedían que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado ellos una emboscada contra Pablo en el camino. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.